comenzar. Bienvenidos a todos al primer encuentro del seminario extracurricular, el campo historiográfico, debates y perspectivas actuales. Este seminario está organizado en conjunto por una agrupación docente, que es Construcción Intercátedras, y una agrupación estudiantil, que es Historia Popular. El mismo se enmarca dentro de dos procesos. Uno que ya tiene un poco más de tiempo, que era el debate sobre las reformas del plan de estudio, básicamente, en nuestra licenciatura y en nuestro profesorado como profesionales de historia. El otro contexto que estamos viviendo a raíz de este gobierno y su cambio de enfoque es un ataque constante al desarrollo académico y a todas nuestras prácticas que aportan y tienen un gran valor a la sociedad. Me parece importante, nos parece importante que la facultad debe permanecer habitada, debe demostrar su valor y debe estar en constante reclamo y divulgación de su actividad. Por eso el encuentro. Con el objetivo de nutrir el debate profesional, el seminario tiene tres ejes. El primero se encarga del ejercicio de la profesión en el campo historiográfico. El segundo, docencia universitaria, gestiones de instituciones científicas y educativas. Y el tercero, el ejercicio de la profesión en los medios de comunicación. Cada eje va a constar con una clase teórica de 80 minutos y después un foro debate de 40 minutos. Como actividad final evaluativa, para quienes quieran el certificado de aprobación, se va a pedir un trabajo escrito, que se va a explicar después del tercer eje. Hoy, como disertantes, nos acompañan profesor de América Colonial, investigador principal y vicedirector del ICID CONICET, director del programa Malvinas y Atlántico Sur, Premio Nacional de Historia 2023, el profesor Darío Barreira. Vamos por el nombre. Estamos cerca. La profesora honoraria de la Facultad de Humanidades y Arte, investigadora del CONICET, con sede en el Instituto de Estudios Críticos en Humanidades, la profesora Marcela Pernavasio. Y como moderador del foro debate, profesor adjunto del seminario regional, doctor en Humanidades, licenciado en Historia, investigador asistente en el ICID CONICET, Ronald Mann. Muchas gracias por participar, muchas gracias por brindar el primer encuentro. Bueno, los dejamos con el inicio de la actividad. Aclaro una cosita previa. Quienes se hayan anotado en el formulario, por favor, firmen la asistencia, y quienes no, agréguense después con mi nombre. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos hoy acá. Ya como bien hecha la presentación está realizada, la idea es entonces que comencemos con la primera parte del evento, con las exposiciones propiamente dichas. Van a interactuar entre ambos disertantes, intercambiando diferentes puntos sobre diferentes temáticas, y después, en todo caso, abriremos a un debate, discusión, preguntas sobre el final, para también poder profundizar sobre las temáticas. Invito a Marcela si quiere Gracias, empezar. Ronald. Bueno, gracias a todos y todas por esta tan amable invitación. Me parece que es un gran tema poder discutir los perfiles, la reforma del plan que estamos haciendo y cuál fue nuestra historia. Olvídense que yo voy a dar una clase teórica, no es nuestra intención, no nos da el cuero para pensar en una clase teórica, teniendo en cuenta algo que también conversábamos con Darío, y es el carácter tan artesanal que tiene el ejercicio de la profesión de investigador en el área de historia. Sobre eso después vamos a volver, pero bueno, este es un punto. Entonces, digo, para empezar, y vamos a intercambiar con Darío a medida que avancemos distintos pareceres. Para empezar, me pareció que trazar una cierta historia de cómo se pensaron los dos planes anteriores a partir de la democracia, en las que discusiones de las que yo formé parte porque soy vieja. En el primero, en el año 85, estaba recién recibida y era ayudante, y luego en la reforma de los 90, me parece que viene bien recuperar un poco cuáles fueron en aquellos momentos los debates y sobre todo las perspectivas que teníamos muy inciertas en torno
a qué era la investigación, y esto está muy asociado a algo que también vamos a conversar luego, al plano institucional, ya que en realidad recién comenzaba a perfilarse lo que llamamos profesionalización en la historia. Y esto tuvo mucho que ver con el modo de pensar los planes, y para arrancar yo diría, con los modos bajo los cuales creo se descuidó olímpicamente el área de investigación. Y esto me parece que no hay grandes diferencias entre un plan y otro, ¿no? Ni en el 85, ni en el del 85, ni el de los años 90, por motivos diferentes. Hubo una... A ver, no hubo allí, me parece, un debate sesudo y razonado sobre el lugar que tenía, o que podía tener, o que aspirábamos que tuviera la investigación en nuestra carrera. Insisto, esto no es ajeno a que de ninguna manera el perfil de investigador estaba en ese momento ni esbozado ni consolidado como lo tenemos a partir de los años 2000, por lo menos, ¿no? Primer punto, cuando se discutió el Plan 85, hubo dos acuerdos ahí, acuerdos informales entre los profesores. Yo era una pendeja que estaba ahí, ni participaba, escuchaba y trataba de nutrirme de lo que decían los profesores titulares, adjuntos, etcétera, etcétera, con mayor trayectoria, por supuesto. Esos dos puntos eran: el primero, no establecer una materia que se llamara metodología de la investigación. Bueno, las razones eran muy válidas, entre otras porque no existe una metodología de la investigación, ni hablar ahora, digamos, la cantidad de... Tampoco se sabía muy bien de qué estábamos hablando cuando hablábamos de metodología. A todos nos ha pasado, y si no les va a pasar, que cuando llega la parte que dice en el plan de trabajo, metodología, los historiadores siempre entramos en un terreno pantanoso. Imagínense lo que era ese terreno, más que pantanoso, en los años 80. Pero sí había una altísima percepción de que establecer una metodología corría el riesgo de que quien la dictara estableciera un marco teórico determinado, cuando en los años 80 todavía la idea de que existían marcos teóricos más o menos configurados tenía vigencia, por lo cual... ¿Está bien o más fuerte? Para mí está bien, más fuerte no. Entonces, para suplir la falta de una o de varias metodologías de investigación en la carrera, hubo un acuerdo tácito, explícito, entre todos y todas, de que cada materia, dada la pluralidad de enfoque, la pluralidad de temáticas, la pluralidad de periodizaciones y de problemas que cada área, no necesito decírselo, tiene en sí misma, el acuerdo tácito era que cada materia, cada cátedra, se iba a hacer cargo de dar los enfoques metodológicos específicos de esa materia a través de distintas modalidades que la libertad de cátedra implica, ¿no? Pero que había un compromiso de penetrar en la tarea de investigación a partir efectivamente del trabajo de las cátedras. Esto, bueno, fue, digamos, me parece que fue muy desigual, que cuando llegamos a los 90 la percepción es que el resultado era simétrico, que todos corrían, había todavía una perspectiva muy enciclopedista, todos corríamos o corrían, yo no era titular en aquel momento, para cumplir con los contenidos del programa, con la cantidad de textos, sin detenernos tanto en los abordajes metodológicos de los textos o de las perspectivas de análisis. Frente a esa, digamos, representación de conjunto, la reforma de los 90, que fue muy el clima noventista, es decir, el clima de reforma de la Ley Federal de Educación,
el clima en donde ya veíamos a nivel internacional que las carreras en Estados Unidos, en Europa, las carreras de grado eran mucho más cortas, y eran más cortas porque todas estaban diseñadas para pensar inmediatamente en los posgrados, másters, doctorados, etcétera, etcétera, que nuestras carreras no solo eran de 5 años, sino que se hacían eternas, por lo cual había que dar una salida laboral más rápida, y una salida laboral más rápida que se pensaba en términos de profesorado. Nuevamente, la investigación quedaba desplazada. En los dos, por otro lado, tenemos la doble titulación, el profesorado y por otro lado la licenciatura, y no les voy a explicar en qué consisten las diferencias, pero allí lo que digamos, como práctica de investigación teníamos el seminario regional para el profesorado y para la licenciatura la tesis y un seminario de metodología, seminario de tesis. Entonces, este diseño en los 90 no cambió, sino que lo único que cambió fue cuatrimestralizar las materias, modificar alguna que otra cosa, bajo la perspectiva de que la cuatrimestralización iba a permitir esta salida más rápida. Bueno, después podemos discutir las falencias o no de la cuatrimestralización, si está bien, si está mal, no importa. Lo cierto es que la cuatrimestralización quedó, digamos, me parece demasiado atada todavía al espíritu contenidista de nuestras respectivas materias, y al mismo tiempo, como sabemos, también la estructura de cátedra bajo la cual está armada nuestra facultad y nuestras carreras es un límite muy serio para pensar en una reforma más profunda que permita una articulación distinta que no sea la de la estructura de cátedra. Dicho esto, entonces, la tendencia era a pensar que la investigación era para los licenciados, que los profesores se iban a dedicar a enseñar, por lo cual ahí me parece que estuvo el primer gran supuesto equívoco. En todo caso, ¿cuál es el plus que un profesorado universitario en historia tiene respecto de cualquier otro terciario, para empezar? Pero además, me parece que es un supuesto equivocado creer que se puede ser un buen profesor siendo un lector entrenado para transmitir conocimiento sin haber experimentado lo que es la producción de conocimiento. Y esa experimentación puede ser en ejercicios pequeños, modestos, pero básicamente porque son los que nos enseñan a pensar el mundo, a hacernos preguntas inteligentes, a saber de qué se trata eso que llamamos investigación, y que por supuesto no se trata en ir a los archivos. Los archivos son un punto de partida, pero básicamente son un punto de llegada. Si uno no va con preguntas inteligentes a los archivos son mundos. Entonces, la escisión que existió y que continúa en el plan vigente respecto de qué entendemos por investigación y por qué entendemos que la investigación está destinada solamente a la licenciatura y sin tener en la licenciatura tampoco una trayectoria que les permita llegar más o menos armados a la tesis, porque todos sabemos de qué se trata cuando nos enfrentamos a la tesis. Y entonces, para darle la palabra a Darío ahora, pues no me quiero extender y seguir para seguir con este punto. ¿Existe una perspectiva gradualista en cualquiera de las dos titulaciones para empezar a entrenar a los alumnos en las herramientas básicas de la investigación, que para mí siempre comienza enseñando a hacer una muy buena lectura de los textos que les damos en las cátedras, para saber cómo esa persona que es investigadora y lectura obligatoria arribó a los resultados de investigación que nos está transmitiendo? Sí, penetrar en la deconstrucción, ¿no?, de esos textos me parecía que puede ser un buen punto de partida, pero por supuesto no es el único y no alcanza. Y acá el punto central para cualquier reforma del plan de estudio, tenga el formato que tenga, es que el claustro docente tenga una articulación muchísimo más fluida para pensar
en cómo rearticular lo que las unidades selectivas no vinieron a suplir, no suplieron esa falencia que veíamos en el Plan 85, y no suplieron la falencia no porque las unidades selectivas no sean buenas, sino porque para que efectivamente haya un plan pensado en el mediano y largo plazo, o un plan gradualista como yo creo que podría funcionar desde primer año, se requiere que los profesores armemos, por lo menos de acá a 5 años, un plan de cómo estamos pensando esos seminarios. Que yo los reformularía con seminarios mucho más acotados, tal vez anuales, ¿sí?, con ejercicios de investigación puntuales en los cuales estén articuladas las distintas áreas, europeas, teóricas, americanas, argentinas, y que allí haya un coro de voces para que, y ahora sí le cedo la palabra a Darío, para que esta tarea que es tan artesanal y por otro lado tan bilateral, tan discipular, tan de una relación entre director o directora, dirigido, dirigida, pueda tener un marco de contención más amplio. Es decir, para que efectivamente en seminarios en conjunto, en proyectos conjuntos, los alumnos no tengan que esperar a ser ayudantes de cátedra para poder iniciarse en esto, sino que puedan iniciarse con cosas muy modestas, pero que sean ejercicios escritos finales, que no terminemos la carrera haciendo ágrafos, y que ese ejercicio de escritura es el que permite, como sabemos, poder pensar el problema, poder hacerse nuevas preguntas, pero para eso tiene que haber un compromiso que tal vez se pueda formalizar, ¿no?, en un futuro plan de articulación de áreas, porque bueno, la estructura de cátedra es una estructura muy rígida, pero eso se puede flexibilizar a partir precisamente de formalizar seminarios anuales, cuatrimestrales, de articulación de áreas destinadas a la investigación. Me parece que podría ser una buena manera de reconvertir las unidades electivas. Pero bueno, te dejo la palabra. Gracias, Marcela. No, qué bueno. Soy Marcela porque en realidad el mapa que presenta es muy completo y creo que estamos de acuerdo más o menos en lo esencial, porque cuando intercambiábamos antes de venir, antes de empezar, efectivamente yo le comentaba que si hay algo sobre lo que hay que enfatizar, si hablamos de la relación entre la formación y la investigación, es que a pesar del, entre paréntesis, para mí exitoso proceso de profesionalización que experimentó la historia como disciplina en la Argentina, la investigación en nuestro campo tiene una fuerte característica, que es que no ha dejado de ser un oficio, y los oficios se aprenden de la manera en que retrató muy bien Marcela, es decir, se aprenden en relaciones cortas, directas. Yo no creo que no haya posibilidad de que se puedan escolarizar muchas cosas que sirven al oficio, pero los investigadores se forman finalmente en relaciones más cortas, en equipos, con un maestro, con un director, con 2 o 3, cómplices, socios de investigación. Eso es lo que hemos experimentado casi todo. Ahora, claro, también tiene razón Marcela cuando dice que la cosa no cambió mucho. A mí me tocó hacer la tesis de licenciatura. Yo no soy profesor, no tengo el título de profesor, y por lo tanto no tuve nunca la titulación hasta que no completé la tesis de licenciatura, lo que para mí se transformó en un momento en un obstáculo muy grande para poder dar cualquier otro paso, sea el de trabajar en un lugar que me pidiera el título, porque también es cierto que en muchos lugares se podía y se sigue pudiendo trabajar sin título, Harina Trogostal, pero era un impedimento muy grande para dar el otro paso, que es ir al posgrado. Y la tesis, no había un seminario de metodología investigativa, había que hacer una materia optativa, que yo elegí una metodología de antropología, y había que hacer un seminario general
Qué bueno, que uno lo podía elegir. Después eso sí se reconvirtió. Tesis, sí. Exactamente, después eso se reconvirtió en lo que es ahora el seminario de tesis. Entonces, eso se volvía como otra carrera en sí misma. ¿Por qué? Porque es un proceso muy lento. Es un proceso muy lento. Entonces, la primera cosa crítica que hay que pensar es la relación entre la titulación y la carrera. ¿Qué quiere decir esto tan abstracto? ¿Qué es lo que nos permite hacer el título que vamos a otorgar en la universidad, que van a recibir en la universidad, pero qué es lo que tenemos derecho a esperar de la carrera? Y en esto yo pongo puntos de suspenso sobre la cuestión del fracaso o el éxito del plan actualmente vigente. Porque a mí me parece que, a pesar de que la cuatrimestralización ha tenido un perjuicio muy grande, sobre todo en la vida de los estudiantes, no tanto en la de los docentes, me parece que los estudiantes se compraron el peor de los problemas, y se los digo por una razón matemática. Duplicaron y hasta triplicaron la cantidad de exámenes que tienen que tener para recibirte. O sea, es una tontería mayúscula, pero bueno, ya la cometieron, ya está, eso ya está hecho. Es una tontería mayúscula, pero a pesar de eso, el programa tiene muchas virtudes. Tiene muchas virtudes, y no solamente porque se ajustó. Eduardo Urcade nos decía siempre, no, bueno, hay que ponerse de acuerdo con la ley federal porque no hay otra, decía, él era muy pragmático, no hay otra, te gusta o no te gusta, ya está, pasó por el Congreso, la aprobaron diputados, senadores, nos tenemos que poner con esto, se terminó. Se adapta a la cantidad de horas, etcétera, pero tiene una estructura en la cual las unidades selectivas tenían que ofrecer ese tipo de soluciones que se reclamaban a la formación, por ejemplo, en investigación, o a la apertura de temas que no se tocaban, porque no tenemos que ir muy lejos. El tema Malvinas no se abordaba ni en Americana ni en Argentina, no se abordaba. Bueno, hicimos una unidad electiva, hicimos un programa, etcétera, se solucionó. Pero eso no sucede nada más con ese tema. Hay un montón de temas que pueden ser trabajados de esa manera. Ahora, ¿cuál es el lado B de la unidad electiva? El lado B de la unidad electiva es que, voy a jerarquizar, no tiene una coordinación. Las unidades electivas se proponen ad libitum, es decir, según el deseo de los que la quieran proponer. A veces es una solución incluso para destrabar alguna situación de alguien que necesita un poco más de espacio, pero eso es para solucionar temas psicoanalíticos o temas... No, la unidad electiva tendría que tener una coordinación. Marcela habla de otras experiencias, sí, podría ser una estructura departamental que se ocupara de hacer unidades selectivas intercáteros. Ya hemos propuesto en otros momentos una idea sobre esto. Y el otro lado B de las unidades selectivas es que responden a problemas que posiblemente no le interesan a una enorme cantidad de gente. Entonces se vuelven como micronichos. Y se vuelven, en realidad, en lugar de catalizar intereses, se vuelven un elemento más de disgregación y de dispersión en la formación global, vista como un sistema. Es decir, perdemos, para decirlo incluso, perdemos un poco la manija de lo que está pasando. El tercer punto del lado B de las unidades selectivas es que hay mucha demanda que luego no se sostiene con las obligaciones que supone esa demanda. Es decir, las unidades selectivas son como, bueno, esta materia que es más corta, es más fácil, puedo faltar un poco más. No ha sido jerarquizada por el estudiantado de la misma manera en que estaban pensadas en el plan. Todo esto me lleva a hacer un diagnóstico en general sobre el programa de estudios de la carrera, que es que no tiene tantos problemas de estructura como de dinámica. A mí me parece que no es malísimo el programa, al contrario, yo creo que es muy superador del anterior, muy superador del anterior, que tiene muchos aciertos, que los estudiantes pagan con el cuerpo la cuestión de tener muchos exámenes, pero que tiene problemas de dinámica, es decir, tiene problemas de ajuste y de funcionamiento. Es obvio que lo que yo digo es impopular,
aunque organice historia popular, porque lo popular es el cambio. Pero yo los invito a que piensen con crudeza sobre qué pasó las últimas veces que se eligieron los cambios. Digo, hagan de esto un momento de reflexión y plantéense hacia dónde tiene que ir el cambio. Es decir, ustedes obviamente como generación van a querer transformar el plan de estudio, lo van a hacer, lo van a conseguir, pero hay que mirar muy bien que las cosas que están bien, en general yo trataría de no tocarlas. Y por último, para pasarle después de vuelta a Marcela, ella dijo otra cosa que me parece muy acertada. Es decir, esta carrera no es una carrera de formación de investigadores, es una carrera de formación de profesores de historia, que tiene un plus. Y ese plus es la clave está donde dijo Marcela. El plus es que un profesor formado en la universidad tiene que haber pasado por experimentar cómo se produce el conocimiento que enseña. Un poquito, demasiado o mucho. Si lo hace mucho se va a convertir en un investigador porque le va a apasionar y no va a poder salir de ahí, pero el profesor universitario tiene que tener esa experiencia en la producción de conocimiento. Y claro, la clave es la lectura. ¿Y cómo sabemos que ustedes lo comparten? Porque en la demanda que aparece, siempre aparece el taller de, bueno, queremos hacer un taller de escritura académica, queremos hacer un taller de análisis de cómo es un artículo, de cómo se hace, cómo se presenta un proyecto, queremos saber cómo se escribe un currículum. Por supuesto, y tienen derecho a reclamar todo eso. Lo que a mí me gustaría recordarles es que detrás del derecho de reclamar todo eso viene la obligación de cursarlo y de hacerlo responsablemente, porque después si no esos espacios se desaprovechan y bueno, y viene un poco el desánimo. Me pareció clave lo que dijiste y te devuelvo la palabra con esto, de que lo importante está en la lectura, que para hacer cualquier cosa de la que quieran ser tienen que ser buenos lectores. La miro a Miriam porque es algo que ella sostiene permanentemente. La clave está en cómo se lee. Tal cual. Porque ahí retomo lo de cómo armar un plan de investigación. La experiencia propia de Darío, que acaba de contar, es cómo se llega, en el caso de la licenciatura, más o menos crudo, a hacer una tesis, ¿no? Sin haber pasado por un proceso más gradual de armado de un proyecto de investigación. Esto tiene que ver con la propia carrera y el resultado final, sea el seminario regional o sea la tesis de licenciatura, pero tiene que ver también con el perfil, sobre el cual ahora podemos hablar algo, sobre el perfil al cual estamos apuntando para el graduado, ¿no? Es decir, bueno, con qué caja de herramientas nos estamos sacando al mercado, más allá de la caja de herramientas que se supone da la carrera docente. Bueno, sobre eso ya dijimos, se es mejor profesor cuando se reflexiona sobre la propia tarea de construcción del conocimiento, y eso se puede enseñar, digo, creo que se puede transmitir. Ahora, por otro lado, la lectura, ¿no? que refería a Miriam, y el plan de trabajo. El plan de trabajo, acá vuelvo un poco, y ahí me voy metiendo en el perfil y en la cuestión más institucional también. Cuando yo les comentaba que en los 80 e incluso en los 90 no había una real preocupación sobre la formación del investigador, es porque no había una certeza de que esa fuera una salida laboral. Es decir, recién se estaba profesionalizando el campo, recién aparecían las becas de CONICET, reemergían, eran 2, 3, es decir, ni hablar de la carrera de investigador en CONICET. Cuando yo entré, siempre lo cuento, entramos 3, y era superlativo haber entrado 3. Por lo cual, es lógico que entre los años 80 y 90 la mirada estuviese puesta en otro lugar.
Y en ese otro lugar nadie nos enseñó a hacer planes, un proyecto de investigación. Ni tampoco el CONICET tenía estandarizado cómo hacer un plan de investigación. Presentábamos proyectos de investigación de 30 páginas, un delirio. Bueno, ese fue el contexto de los años 80 y 90, ¿no? Donde está muy asociado a la proyección del perfil. Pero al mismo tiempo, en la proyección de ese perfil absolutamente impreciso, la insistencia sobre la lectura de otras cosas, porque después a eso voy a llegar, se aprendió muy bien, tal vez demasiado bien, a hacer lo que yo llamo los proyectos plantilla. Es decir, hemos estado con Darío, Miriam, en comisiones de evaluación de CONICET, de becas, de carreras, etcétera, y es impresionante cómo ha mejorado la calidad de los jóvenes que se presentan, y uno lee, es raro encontrar un proyecto que sea disparatado, es raro, pero es raro encontrar también proyectos potentes, frescos, lo que yo llamo de una forma horrible, no están grabando, ¿no? Sí, están grabando. Ay, talentoso. ¿Qué estoy tratando de decir con talentoso? Que ahí atrás vos ves que hay una cuota de desafío, de que alguien se está problematizando por eso que se está preguntando, y por lo tanto la pregunta es inquietante. Y para que la pregunta sea inquietante, entonces voy a lo de Miriam y hay que leer mucho, y hay que leer otras cosas que no sean de historia, y menos del pedacito chiquito que estamos investigando, del cual lo podemos saber todo, porque si hay algo que nos da la historia, es decir, otra vez me hacían una entrevista. ¿Y por qué historia? Porque nos da perspectivas del mundo. Entonces, la lectura, digamos, es lo único que, la lectura de literatura, además, y de muy diversas disciplinas, pero sobre todo de la ficción o del género de la no ficción, es lo que permanentemente nos retroalimenta a ver otros mundos. Entonces, por un lado, digo, no sabíamos cómo hacer un plan de investigación, hoy los jóvenes saben, pero hacerlo mucho mejor, pero eso depende básicamente de que tenga un buen director. Y no de lo que la carrera le ha dado, o al menos en nuestro caso. Sí. Y para aprender a hacer un buen plan de investigación, insisto que habría formas gradualistas de arrancar con pequeños ejercicios cuatrimestrales o anuales en seminarios que estén por áreas diseñados. Entonces, primero, bueno, cómo se recorta un objeto, al año siguiente cómo se arma un estado de la cuestión, al año siguiente qué es una fuente. Estamos en un mundo digitalizado por completo. Antes, para que nosotros nos enseñaran, bueno, no podíamos hacer sino una historia regional, algo que nos quedara cerca, que el archivo estuviese cerca, no podíamos mandar a los alumnos, digo, a un archivo ni siquiera Santa Fe. El que lo tenía que hacer lo hacía bajo su propio costo. Hoy tenemos digitalizados, no todo, pero tenemos mucho, desde la historia antigua a la actualidad, en todos los idiomas, lo cual nos abre una posibilidad y una perspectiva de que ese cruce o esa articulación por áreas europeas, antiguas, modernas, americanas, argentinas, puedan jugar mucho más en la tarea donde el proceso final sería fantástico que terminaran no haciendo una investigación, sino un buen proyecto de investigación, y que ya ese buen proyecto de investigación los perfile. Porque si no, la investigación o la tesis se convierte en otra carrera. Y lo que ha sucedido además con muchos que hacían el profesorado y querían hacer la tesis, mi propia recomendación, yo lo reconozco por el tiempo que llevaba una tesis de licenciatura y por lo que significó la profesionalización y la exigencia en el punto de partida. Lo que antes era un punto de llegada se convirtió en un punto de partida. Decía, láncense a hacer una tesis de maestría, porque en definitiva ahí también me parece que el plan y los profesores y los alumnos nos tenemos que poner muy de acuerdo en cuál es el nivel de base que vamos a exigir, y por lo general hoy se exige que sea más o menos un buen artículo, un ensayo, algo
cuando digo modesto no es para bajarle el precio, es para decir, después tienen, digamos, no hagan locuras. Exactamente, y que efectivamente se haga en un tiempo razonable y que les sirva para después pensar en problemas mucho más grandes, que es afrontar una tesis del... Y más, las tesis de maestría están pensadas internacionalmente como un buen artículo, o 2 buenos artículos, y después la tesis doctoral ya es otra cosa. Entonces, me parece que, ahora te doy la palabra, antes de entrar en la cosa más institucional de CONICET, en lo que yo llamo los proyectos plantilla y lo que yo llamo una apuesta intelectual, para que haya una apuesta intelectual, bueno, atrás tiene que haber lectura, tiene que haber inquietudes, tiene que haber potencias, porque, digo, ser un buen profesor significa haber podido reflexionar, como dijimos antes, sobre la tarea de producción de conocimientos, pero no es un destino manifiesto que todos tengamos que hacer investigación, es una tarea absolutamente solitaria, de ensimismamiento, de concentración, donde tienen que estar muy seguros psicológicamente de que les gusta estar encerrados 10 horas frente a una computadora escribiendo el párrafo hasta que te salga. ¿Hasta que te salga qué? Lo que te está carcomiendo que querés decir. Bueno, digo, todo esto es porque a raíz de esta historia que estamos contando, se creó también como una suerte de sentido común muy feíto, Sí. que es el de, una cosa son los profesores y otra es el destino manifiesto de la investigación y de los que van a hacer investigación y de los que son investigadores, y esto, después me voy a dedicar a esto, ha creado también una suerte de desacoplamiento entre universidad como centro, para mí, que nunca debió haber abandonado la tarea central de investigación, y el CONICET. Entonces, ese doble estándar, digamos, me parece que no ha contribuido a que en efecto la investigación sea parte de nuestra formación como una herramienta fundamental, más allá después del perfil que nosotros decidamos o podamos transitar una vez que nos recibimos. Y por lo cual, saber armar un buen proyecto de investigación y saber pensar el mundo con lecturas que me permitan diseñar un proyecto que no solo sea correcto, sino que haya una apuesta intelectual ahí atrás, parece que es un gran desafío, pero que no se aprende en 6 meses ni en un año. Es decir, que hay que empezar, ¿no?, como muy, muy de a poquito. Es así. Hay algo que no viene mal recordar de vez en cuando, aunque sea una realidad grosera, digamos. Yo ingresé a la facultad justo en el 84 y este año hizo 40 años. Entonces, a comienzos de año en la clase hice una introducción de cómo era la facultad hace 40 años, cómo era la carrera hace 40 años, cómo era la Argentina hace 40 años y cómo era venir a estudiar del interior hace 40 años y cómo es hoy. Y el problema es que si fuera uno de esos gráficos que muestran por la tele, hay una tijera que se abre. Es decir, la situación económica, la situación social del estudiantado del 84 no existe más. Hoy el estudiante más pobre del 84 hoy sería millonario. Por las condiciones que tenía el estudiante del 84, que posiblemente tenía algún laburito de 4 horas, pero había estudiantes de tiempo completo, sí. Algo que es una rareza. Eran la gran mayoría. Había estudiantes, había la idea, ni hablar en medicina, yo lo he visto. Yo tenía compañeros que eran estudiantes de tiempo completo. Teníamos compañeros hippies mantenidos por los padres, eso no existe más. Esos hippies de los años 80 hoy son padres que cagan a pedo a los hijos y los mandan a laburar. Quiero decir, nosotros teníamos una realidad en donde dedicar una cantidad de tiempo a todas estas cosas que recomendamos, que llevan mucho tiempo, leer literatura,
mucho tiempo que uno no puede estar atendiendo un call center y leyendo a Borges, no se puede. Necesita el tiempo como concentración. Y después capacidad económica para poder resolver problemas que tienen que ver con lo que decía Elida, las efectividades conducentes, ¿no? Es decir, hay cosas que cuestan plata, lamentablemente. Entonces ahí es donde interviene esta aparición o reaparición, porque Tandeter decía que el CONICET le valió un serio disgusto de muchos de sus amigos. Tandeter dijo que el CONICET había hecho mucho más inversión en historia durante la dictadura que durante los 6 primeros años de democracia, y era cierto, o sea, eran números fríos, ¿no? Pero esta rentrée del CONICET en financiar investigación e historia, que se fue incrementando poco a poco después de los 90 y con mucha fuerza después del 2003-2004, con mucha fuerza, cambió la relación entre universidad y Consejo Nacional de Investigación. Porque la cosa se corta, el hilo se corta por lo más delgado, es decir, porque empezó a poner plata para eso. La universidad, ¿por qué tiene proyectos de investigación que son débiles? Porque no tienen financiamiento. Entonces, los proyectos de investigación que empezaron a traccionar la formación de la gente fueron liderados en general por investigadoras e investigadores de CONICET, fueron financiados, después apareció la agencia con proyectos de más músculo, etcétera. Ahí estamos ahora, raquíticos de músculo. Pero digo, del 2003-2004 hasta no hace mucho, tuvimos, digamos, una situación en donde institucionalmente el CONICET, y si querés alguna que otra agencia, traccionaba esa potencia de la universidad, porque en realidad le chupa los recursos a la universidad. Ustedes se forman en las universidades y después como que pasa. Sin embargo, ahí, como dijo Marcela, no está solamente el problema de las jerarquías que se crean, sino hay otro nivel del problema institucional, que es que en las unidades de doble dependencia los esfuerzos tampoco son parejos. Entonces se crean, esto es un poco más odioso como tema, pero hay que hablar de esto. Claro, se crean situaciones en donde las unidades ejecutoras están mantenidas por CONICET, pero que tienen a lo mejor un número mayor de investigadores de universidad que de CONICET. Bueno, yo creo que todo esto es parte de lo que tiene que ser repensado, porque no pueden ser pensadas como instituciones enemigas ni opuestas ni aisladas. Pero, si bien no son enemigas ni opuestas, existe un relativo aislamiento. Existe un relativo aislamiento, y yo creo que, por ejemplo, en algún momento hubo dificultades para, no ahora, pero hace años atrás, yo me acuerdo que hacíamos seminarios anuales en el CONICET y propusimos a la vieja estructura de doctorado porque esos 2 encuentros no se consideran un seminario de posgrado, algo que ahora es completamente posible. Claro. Digamos, pero es cuestión de gente que empieza a tejer estas relaciones en donde investigación, docencia, bueno, evidentemente no somos esquizofrénicos, somos los mismos cuando estaban en el IECH o en la cátedra o estás en el ISIR, y aquí sos la misma persona, tenés las mismas capacidades, etc. Entonces me parece que la cuestión institucional no es una cuestión secundaria en este punto, y que la cuestión económica tampoco es una cuestión secundaria. Estamos por volver a reformular un programa de estudios como si la sociedad del 84 no hubiera cambiado. Yo, les repito, a mí me causa mucho espanto ver que la facultad se parece mucho a la facultad del 84. Está más linda. Está mucho más linda, pero se parece mucho. Las carreras se parecen mucho a las carreras del 84 y pasaron 40 años, entre 2 siglos, una barbaridad. Tome de 1880 a 1920, 1780 a 1820, y te cuento un quilombo infernal, de 1580 a 1620, si son 3 Felipe, bueno, no importa, 2 Felipe, 3, 21, estiramos hasta el 21, hacemos 3 Felipe, pero es mucho tiempo, 40 años en un cambio de siglo, tremendo. Y con la revolución digital,
con la revolución digital que permite, digamos, borrar de un plumazo muchas excusas. No te tenés que ir hasta Cantabria para buscarte los documentos para investigar a los montañeses. Lo podés bajar de pares. Digamos, no tenés que ir a Santa Fe siquiera, como hemos ido tantos años, a bajar las actas de camino, a descargar. Pero bueno, creo que ahí hay elementos que si van a hacer una especie de sedazo y de limpieza de cosas que tienen que quedar en limpio a la hora de pensar el programa, hay que tenerlos en cuenta. Es decir, cómo se financia, qué cosa no cuesta un peso, qué cosa sí cuesta mucho. Y además, lo clave, cómo aprovechar los recursos formados, consolidados, disponibles. Porque eso sí que es caro. Eso sí que es caro. Y ahí hay un punto porque bueno, todo en un mundo ideal, con recursos, luego estamos en el peor de los mundos, ya lo sabemos. Ahora, puesto que estamos en el peor de los mundos, hay que, en efecto, repensar cómo darnos discusiones que no nos dimos hasta ahora. Una la planteó Darío muy bien, y es relación universidades-CONICET. El CONICET resuelve muchas cosas a las universidades. ¿Por qué? Porque da lo full time, que la universidad destrozó. Entonces, si me permiten, yo hago siempre mucho hincapié en esto. Hubo un panel el año pasado acá en el IECH con directivos de CONICET, todos vanagloriándose de cómo CONICET le resolvió a la universidad el tema de los full time. Digo, yo no puedo creer que ustedes estén diciendo esto, porque todos pertenecemos a la universidad. Las universidades hicieron las boludas, CONICET absorbe esto y se genera una decisión que no existe en ningún país del mundo. No existe. ¿Qué absorbió? ¿Qué? ¿Qué absorbió? Los full time. Es decir, te soluciona el te tema. soluciona. ¿Quiénes pueden realmente investigar? Quienes tienen un full time. Claro, ¿Okay? ¿Quién los da? La carrera de CONICET. El que no entra, por lo tanto, a la carrera de CONICET, y ahí vuelvo a los 90, la reforma de la agencia y la reforma del docente investigador con los incentivos de investigación humillantes. ¿Por qué? Porque generaba una distorsión de categorías, categoría 1, 2, 3, 4, ¿para qué? Bueno, para que el investigador pudiese tener lo que en general tienen en el resto de los países del mundo, donde vos tenés que presentar todos los años cuál es tu producción y sobre eso te dan dinero por sobre tu sueldo básico, ¿sí? Ese es el incentivo. En el nuestro eran sumas fijas. Si eras uno, tenías una suma fija en los 90, con el 1 a 1, todos nos creíamos ricos, pero solo podían acceder a eso los full time. Es decir, y después las otras categorías permitían que el docente investigador dirigiera proyectos. De los subsidiados en la facultad, que siempre fueron en las universidades humillantes, 2 pesos con 50. ¿Por qué? Porque bajo la idea de que hay que subsidiarlos a todos, igualábamos, y eso no le servía absolutamente a ningún equipo de investigación, que cada vez que tenía que presentar factura por una resma de papel, era, insisto, humillante. Yo recuerdo un año, les dije a todo mi equipo, yo dirijo el proyecto, no tengo problema, pero yo voy a hacer una carta exigiendo que no me den plata. Porque la plata que me dan me complica la vida, es tan poca que realmente después tengo que estar presentando facturas. Bueno, ahora, ¿qué pasó? El sistema de docencia investigador con las categorizaciones se congeló esa suma fija y por lo tanto no es que era la producción lo que permitía tener el incentivo de investigación, suma fija. Yo me acabo de jubilar, pero hasta el año pasado cada vez que yo recibía los 2.000 pesos cada 4 meses del incentivo de investigación, bueno, o sea, congelado literalmente. Y por lo tanto, la agencia iba por otro lado, que esa era la idea de Del Bello en los 90. Bueno, cómo efectivamente generar
proyectos subsidiados con más músculo que nunca tuvieron ni iban a tener la musculatura de los proyectos europeos, gracias a los cuales muchos de nosotros hemos podido hacer investigaciones, viajar, etcétera, etcétera, porque nos bancan del exterior, nunca de acá. Entonces, en ese contexto, por lo tanto, la disyunción entre universidad y CONICET a mí siempre me preocupó mucho, además porque yo siempre tuve la doble pata, que era el SIUR, el Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, y CONICET. Por supuesto cobraba uno solo, pero me iba dando cuenta cómo esos dos mundos se iban separando. Cómo el SIUR, perdónenme, quedamos siendo un gerontocomio, o sea, claro, un geriátrico, digamos, envejecido, con pautas envejecidas, sin nuevos llamados a concursos, y sobre todo sin lo que yo creo tenía que ser fortalecer la base de becarios para que pudieran hacer sus doctorados. Todo eso lo absorbió CONICET. Y lo absorbió CONICET no dándoselo a las instituciones, sino a individuos. Esto es único en el mundo. Esto es único en el mundo. Y eso creo que reafirma relaciones discipulares que a veces son maravillosas y no siempre lo son, bilaterales, no institucionales, donde el que se hace cargo allí del becario, del dirigido, es el director, no la institución. Acá hay un problema muy grave de responsabilidades. Es decir, si el CONICET nunca exige rendir cuentas de si se terminó o no la tesis, se la pide el director. Entonces, digo, de la misma manera que en la carrera no teníamos un seguimiento de los alumnos en torno a la investigación, bueno, las instituciones, digamos, han creado sistemas muy buenos en un montón de cosas, por el nivel de exigencia en CONICET es altísimo y está entre los estándares más altos, y la universidad dejó hacer. Yo creo que en esta crisis, como en toda crisis, es una ocasión para que la universidad repiense ese lugar de productora de conocimiento, de absorber nuevamente esa tarea, de ponérsela al hombro, donde los recursos tengan efectivamente, reflotar el SIUR, pero reflotarlo desde abajo, con becas. Porque si no se van a terminar, es decir, en esta crisis, si no se van a terminar cerrando todos nuestros doctorados, que se sostienen en gran parte porque hay alumnos full time por las becas de CONICET. Si no hay becas de CONICET y no hay becas de universidad, ¿quién puede bancarse hacer un doctorado con una dedicación full time? Solo para contrastar, no me voy a ir a ningún país europeo ni Estados Unidos. México, bueno, vos lo conocés, Agot. Es decir, nadie puede hacer un posgrado en México si no está con dedicación full time. Eso es lo que les exige cada universidad en todas las áreas. Ahora bien, para dedicarse full time, no es cada institución la que selecciona para solventar a sus alumnos de posgrado. Cada institución selecciona meritocráticamente a quienes va a elegir para hacer ese posgrado. El colegio, para nuestras áreas, el Colegio de México, UNAM, Flaxo, etc. Nadie paga por eso. No te permiten pagar, ¿sí? Ahora, si vos pasaste por esa selección, cada institución tiene asignada por el Estado de México, por CONACYT, un número de becas tal, de acuerdo a el tipo de posgrado que haya. Entonces, Flaxo tiene cada 2 años 20 becas para 20 alumnos full time para hacer la maestría o el doctorado. La UNAM, más. El Colegio de México, más o menos va por ahí, ¿no? Y esas becas están destinadas por igual a alumnos extranjeros o alumnos mexicanos. Y para acceder a esa beca hay que hacer otro examen, conocimiento general. Conocimiento general que va desde cosas no demasiado complicadas. Es muy diferente. Entonces, la relación es institucional. El Estado banca, pero el Estado banca con una forma de selección y de evaluación que es muy priista, si se quiere, ¿no? Bien institucionalizada. Pero creo que funciona en algún punto con más fluidez.
Sí, tiene la característica de fortalecer los cacicazgos locales. Y aquí, bajo la apariencia de que sería todo lo contrario, que se discute en una gran mesa, se hace un pooling de presentaciones sin importar de dónde vengan, el problema es que todo se resuelve en Buenos Aires, vamos a decirlo rápidamente. Entonces, yo diría que la virtud de uno de los sistemas es el defecto del otro, pero que habría que tenerlos a los dos en mente para tratar de solucionar, porque tampoco es posible que se siga decidiendo recursos de becas, ingresos, proyectos y demás en una mesa que en líneas generales se trata de federalizar, hay muy buena intención, pero hay un 50% de eso. Buenos Aires, el Gran Buenos Aires es muy grande, es demasiado, pesa mucho. Yo creo que pasa más o menos lo mismo en México entre el Colmex, la UNAM, que se comen la parte del León. Bueno, son cosas que hay. Pero por ejemplo, el Colegio de Michoacán tiene asignada un número de becas para evitar precisamente que le chupen todos los del UNAM. Claro. Y eso se pelea en otra mesa, en donde los rectores, digamos... entre las universidades. Exactamente. No individualmente, en la relación bilateral, donde la dependencia es de dónde es tu director. Y esto viene sumado a otra cuestión también, que no es una tradición en nuestro país y que tiene que ver con esto de los cacicazgos. ¿Por qué todo se resuelve en Buenos Aires? Porque nunca hubo incentivo alguno a la movilidad de los profesores, de los alumnos de posgrado, de los alumnos de grado, en donde efectivamente, donde es obvio que en Buenos Aires es donde está la mayor masa crítica. Claro. Ahora, no tienen ningún estímulo para instalarse, ¿no?, en universidades, es decir, en migrar para construir masas críticas en universidades mucho más perdidas. No, al revés, el estímulo siempre es tratar de ir a Buenos Aires porque es donde están los mejores recursos, dispositivos, el archivo, con una cantidad de cosas. De todos modos, hay sistemas, hay que consolarse un poco también, ¿no? Hay sistemas peores. Sí. Sistemas peores. El problema es que, claro, ustedes se encuentran en un momento en el que hubo un gran crecimiento de la expectativa, y ahora nos encontramos en esta situación pavorosa, humillante, básicamente humillante. Ahora, eso es así, pero al mismo tiempo creo que, volviendo entonces ahora sí a la carrera y al perfil que queremos, por supuesto que tenemos que apostar a un perfil que tenga una salida laboral en docencia o en comunicación de la historia pública o en lo que sea, pero todo eso se hace mejor si se aprende a producir conocimiento y investigar. Un buen divulgador es alguien que efectivamente tiene muy masticados los problemas, no es hacer más divertida la transmisión de conocimiento. Si es divertida, mejor. Pero creo que en cualquiera de los umbrales que miremos hacia el futuro, y con mayor razón, por ser este presente tan sombrío, volver sobre la idea de preguntarnos cómo es la producción del conocimiento histórico y cómo volver a pensar sobre el pasado es aún más urgente en este contexto, y no pensando solamente en el mercado laboral. Sí, yo lo que querría dejar como consejo es: el CONICET no es el destino manifiesto, porque esto ha creado mucha expectativa y muchas frustraciones. Exacto. Muchas frustraciones, muchas asimetrías, incluso frustraciones de gente que entró y después se dio cuenta que no se bancaba esa vida de investigador. Se genera también esta expectativa. Hay que decirles, bueno, ¿en qué consiste investigar en historia? No estamos en laboratorios con gente, sí, formamos equipos, pero en el seno de esos equipos después es una tarea de mucho ensimismamiento. Y poder bajar un poco, no la expectativa, sino la dimensión que significa, bueno,
investigar, podemos investigar todos y deberíamos poder hacerlo más allá de las dificultades en nuestra área de enseñanza de la historia. Es difícil enseñar a investigar, ya sabemos, pero en eso yo soy optimista, que se puede hacer una cosa gradual, más, ¿no? Bien articulada, bien pensada, desde primer año, como hacen después en muchos posgrados, que es desde primer año los matan con los talleres de investigación para ir pensando en la tesis, Sí, creo que esto que vos decís se tiene que acompañar de una contraparte material. Quiero decir que para que bajen las expectativas en el CONICET como zanahoria, la universidad tiene que hacer un esfuerzo material. Absolutamente. Y becar mucho más de lo que beca, con dotaciones económicas muy importantes, porque si la sociedad cambió y los padres que tenemos ahora no son todos los padres de la patria sojera, o que pueden disponer de un departamento en Rosario y no pagar alquiler, etcétera, etcétera, bueno, la institución tiene que reemplazar eso y que la sociedad no puede hacer. Para algo tributamos como tributamos, incluso con gente que decía que no quería cobrar impuestos, pero se sigue tributando. La universidad tendrá que seguir peleando por sus recursos, y estos recursos no pueden acabarse completamente en los sueldos de docentes y no docentes. La universidad hace muchas cosas más, lo hemos sabido en detalle este año porque hemos tenido ocasión de compartir mucho tiempo tratando de mostrarle a la sociedad todas las cosas que hacemos, y bueno, en este sentido hay que ponerle un poco más de, me parece, el soporte material a esto que decís, volver a becar gente para el sur, sí, empezar de becas abajo, de estudio más grandes, y que ustedes, los estudiantes, las estudiantes, se puedan dedicar, porque si no vamos a generar estructuras para gente que no las puede aprovechar. Incluso en cuestiones muy pragmáticas. Lo que gasta cada facultad, la universidad, que le asigna a cada facultad, es para, ¿no?, los proyectos colectivos de investigación, los PIB, los famosos PIB. Todos reciben 2,50 mangos. 60.000 pesos. Si todo eso estuviese destinado a becas de grado y posgrado, me parece que sería mucho más productivo. Pero además sería una ficción. Agregale que para que esos proyectos existan hay horas de evaluación. Claro. Después de evaluación de los informes, es decir, se liberarían además una cantidad de horas que se pueden dedicar a investigar de verdad. Porque sí, pero siempre digo, me jubilé básicamente para no llenar más formularios. Para no llenar más formularios. Tal cual. Bueno, en este punto, para retomar un poco lo que vienen planteando, se me ocurren muchas preguntas, ideas y cuestiones que me gustaría que podamos dialogar ahora en el debate. En particular, esto que ustedes mencionaban en cuanto a los ejercicios iniciales de investigación. A mí me parece que para el público que nos escucha, que están en procesos de terminar sus carreras, mediar sus carreras de grado, sería muy útil poder de alguna manera retomar las experiencias que ustedes atravesaron para ir dando ciertos consejos, ciertos tips, ciertas formas de hacer, que tenía que ver con esto que decía Darío. El exitoso proceso de profesionalización de la historia no deja de lado de que también es un oficio que se va aprendiendo en el transcurso del quehacer, que tiene que ver con una serie de saberes y de conocimientos que se van traspasando un poco en ámbitos más pequeños, ya sea en la cátedra, en el equipo, en la relación con el docente, o en estas instancias, ¿no?, de diálogo, de intercambio de experiencia. Ustedes mencionaban muy fuertemente los dos esta cuestión de una buena lectura de textos específicos y generales. Eso me parece que desde ya es así y es un buen puntapié para hacer lo que después va a ser utilizado como el estado de la cuestión, el estado del arte, que nosotros en seminario también insistimos tanto. Bueno, ¿qué lecturas hay sobre nuestro tema de interés? ¿Qué lecturas hay sobre temas más generales que también nos puedan ampliar? Y nunca voy a olvidar con Darío, cuando cursábamos
en su materia, arrancar leyendo 3-4 veces el título de los artículos y de los trabajos y los subtítulos y las notas al pie, que a veces uno en el apuro de tengo que leer 10 textos para la semana que viene, los trata de leer un poco en general y se pierden una serie de discusiones, de detalles que muchas veces, como dice Grafton, están en las notas al pie, ¿no? En esta obra Los orígenes trágicos de la erudición. Si nosotros no le dedicamos el tiempo a hacer una buena lectura del texto, del artículo, de la ponencia, del trabajo, se nos van perdiendo cosas. Y fíjense que justamente el trabajo con la fuente, con los documentos, pasa por la nota al pie, pasa por ese trabajo de cómo hizo la investigación, a qué archivos recurrió, qué trabajos menciona, qué lecturas hace sobre otras obras, que la mayoría de las veces las discusiones también se dan en ese cuerpo de las notas al pie, porque quedan más solapados, porque no son tan evidentes los debates o las discusiones. Entonces, bueno, ese trabajo que Darío nos planteaba en su momento, de releer 1 y 2 veces los títulos, los subtítulos y darle importancia a toda esa cuestión más metatextual, podríamos decir hoy, me parece fundamental. Entonces, bueno, ese primer consejo desde ya lo tomo y ascribo a hacer una lectura abierta, amplia, de textos y de trabajos singulares y generales. Si ustedes tuvieran que de alguna manera dar más sugerencias, bueno, esto de seminarios específicos que nos vayan permitiendo esta cuestión gradualista de ir adquiriendo herramientas y saberes. ¿Cómo hoy ustedes tendrían que sugerir a un estudiante, que empieza a decir, bueno, me gustaría empezar a saber tal tema, la primera relación con el archivo, con los documentos, ¿qué podrían de alguna manera sugerir para un poco socializar todo ese saber que tiene que ver con el oficio? Dentro de lo que se pueda decir, igual fueron muy francos en las exposiciones, así que... Me acuerdo que Chiaramonte, cuando me dirigía en la tesis doctoral, me decía, mirá, a los alumnos de grado no hay que dejarlos elegir los temas, porque no tienen ni la menor idea. Uno los tiene que guiar para que tomen un buen tema y no se frustren y no estén dando vueltas con cosas que después no pueden hacerse cargo. O sea, yo creo que para pensar en esta cosa gradualista, se puede arribar más tarde, sobre el final de la carrera, efectivamente, a cuáles son los temas, los intereses por los cuales me gustaría ir. Pero al comienzo, si están trabajando con las antiguas, en Europa, si están trabajando con la primera americana, no, ¿cómo se pueden articular esas cátedras para que en ese primer año, y con la teórica que toque ese año, bueno, pensar si estamos de acuerdo en que es gradualista el primer tramo podría ser, bueno, ¿cómo se recorta un objeto y una pregunta de análisis? Y ahí entonces, entre todos los profesores, decir, bueno, a ver, ¿sobre qué temas transversales podríamos trabajar con distintas metodologías, enfoques hermenéuticos, epistemológicos, etcétera, etcétera? Que todos trabajen el mismo tema. O sea, porque ese es el otro punto. Es decir, te puede salir una diversidad allí, el mismo tema en términos de gran área. Y eso les va a permitir, creo yo, ir madurando sobre cuáles son las áreas o cuáles son los periodos, para después ir definiendo, ¿no? Y ahí sí, cuando el alumno ya está muy perfilado hacia a saber qué sabe, lo que no le gusta y lo que le parece que va a producirle bienestar y placer para pensar, para leer, para escribir, ahí ya, bueno, el camino está muy allanado. Pero lo que ocurre por lo general es que el alumno llega al último año y empieza, ¿y ahora qué tema elijo para el seminario regional? Digo, y ahí ustedes tienen que lidiar con eso, porque no hay previamente, ¿no? Me parece a mí, yo diría eso, que la libre elección se vaya trabajando y madurando para saber qué es elegir. Para saber qué es elegir. Nosotros en el seminario hicimos las dos experiencias. Por un lado, que es la que
utilizamos hoy por hoy. Por un lado, que es un trabajo individual, que antes podía ser grupal, pero hoy por hoy decantamos en que sea individual y les permitimos la libre elección. En años anteriores sugeríamos entre 4 o 5 temáticas, Claro. abríamos un poco el acceso a ciertos archivos, ciertos documentos y podían elegir por ahí. Evaluando, haciendo un balance de ambas experiencias, me parece que la gente, los estudiantes, las estudiantes están un poco más conformes, si se quiere, con la libre elección, porque tiene que ver con partir de un deseo De un sincero, Totalmente. que tiene que ver con mejores resultados, pero más sacrificados, con mayores altibajos, porque no está tan allanado de alguna manera el camino. Muy freudianamente, ¿cuál es el objeto del deseo? Esa es la gran pregunta. Es decir, yo digo que deseo esto, pero después hay que pasar al acto. Quiero decir, bueno, ¿cómo lo proceso? ¿Cómo tramito ese deseo? Porque es una idea muy nebulosa. Entonces, es fantástico que todos puedan elegir al mismo tiempo. Si no hay un trabajo previo en la carrera, esa elección para algunos es traumática. Sí, Pues sí. no saben ni por dónde empezar a pensarlo. Sí, que es parte, y ni hablar de la cuatrimestralización, como Claro. achica los márgenes de tiempo, porque nosotros en agosto le estamos pidiendo que se decidan por un tema que Claro. a lo mejor se lo estamos planteando desde marzo y están pensando, viendo factibilidades, posibilidades, y es complejo, pero bueno, se resuelve provisoriamente en la escritura de un primer preproyecto que hace a las veces la regularización, que probablemente vuelvan al año siguiente o a fines de año con algo cambiado, no necesariamente coincide con lo que habían proyectado. Es más, la mayoría de las veces hay ciertos cambios, algunos más drásticos, otros más de hecho, de forma, pero casi nadie termina ajustándolo tal cual ese proyecto, que tiene que ver con efectivamente ir al archivo, dar cuenta con los documentos y de alguna manera bajar ese proyecto un poco ideal a la Sí, porque realidad. ahí viene el gran problema de la factibilidad. Todo La lo factibilidad. que pensé es Eso es. divino. Sí. Bueno, O de encontrar lo que uno estaba Exacto, esperando. Pero claro. bueno, tiene que ver con este ida y vuelta entre la hipótesis y lo que efectivamente después se pueda ir dando con el documento. Pero bueno, no me parece que deja de ser interesante como tensión y como proyecto. Lo que de alguna manera me parece que también sería útil es si ustedes quisieran hacer ese recorrido breve dentro de lo que quisieran, ¿cómo fueron sus primeros acercamientos a esos primeros archivos? Ya sea lo que sugirió Chiaramonte o cualquier otra cuestión. Podemos dejar de grabar. sí. Creo que eso es lo que el público Sí. más le va a interesar para poder tomar esas herramientas también, digo. Pensando en... No, pero hay algunas cosas que, por ejemplo, para introducir cómo tienen que ser los acercamientos en un área donde tenemos una complejidad adicional que es la paleografía. Claro. Claro. Uno podría ser lo mismo para fuentes en otros idiomas, en otras lenguas, una serie de cosas o fuentes que no están disponibles. Bueno, lo primero que uno ha hecho y que sigue recomendando hacer es aproximarse a la fuente que ya ha sido masticada, es decir, transliterada, publicada, comentada en su publicación. ¿Por qué? Porque sobre todo al haber leído al principio fuentes impresas, comentadas, yo por ejemplo la primera fuente que leí entera, que formaba parte de mi objeto de deseo, que eran los cronistas del Perú, fue la primera cosa, tenía 20 años. Y lo mejor que me pudo pasar es no haberme tropezado con el manuscrito de Chiesa de León, que hoy lo puedo leer, sino con una edición transliterada, bien publicada, letras grandes, comentada inteligentemente. Y después de haber leído muchas cosas de estas, voy a contar una infidencia y pensar que podía llegar en algún momento a hacer una tesis sobre los cronistas de Perú. Analía Manavera, con muy buena disposición, consigue que Enrique Tandeter venga a Rosario a darnos un seminario de investigación que, como acá siempre había paro y siempre estaba la facultad tomada y era siempre un quilombo, lo teníamos en diferentes lugares. Y una vez la sesión se tuvo en la casa de Marta Bonaudo, que era la vuelta de la mía. Ah, claro. Por lo tanto, a mí me quedaba perfecto. Calor de locos.
Y era el día en que Nidia me dice, bueno, vos cuando termine el seminario le tenés que pedir a Enrique hablar y mostrarle tu cuadernito, todas tus notas y lo que pensás hacer, ¿no? Yo había leído ya 3 cronistas, tenía una serie de preguntas, toda fuente impresa. Y Enrique, como dirían ustedes hoy, me la baja de esta manera. Dice, ¿y por qué querés trabajar a los cronistas del Perú si está lleno de peruanos que lo hacen? Dedicate a algo que quede a la vuelta de tu casa. Dice, bueno, ¿qué sucede? Puede ser que eso hubiera producido un enorme trauma, pero también para mí funcionó como un gran consejo. ¿Por qué? Porque la ducha fría de realismo que significó la primera frase, no tanto la segunda, es decir, está lleno de peruanos que lo hacen, y él los conocía, él era un experto en el tema, él sabía que había un montón de gente trabajando ese tema. Eso no me lo podía decir otra persona. No, obvio. Lo último, dedicate a lo que está a la vuelta a tu casa, puede ser un buen consejo que hoy ya, por la revolución digital, Exacto. no tiene mucho que ver, pero en los 80, 90 era un buen consejo. ¿Qué pasa con esto? Eso tiene una función de intervención, se diría también psicoanalíticamente. Es decir, cuando a vos alguien te dice, no, ¿para qué vas a hacer este tema? Si no te está queriendo cortarte la carrera o pisando el brote, o muchas veces lo que te está diciendo es, mira, te estás metiendo en un campo que está súper trabajado, la verdad que busca otra cosa, aunque esto sea el objeto de tu deseo, busca otra cosa porque es mejor. Y si podés seguir conversando, posiblemente hagas una negociación y consigas que parte de ese objeto de tu deseo se desplace hacia otro tema, mantengas el problema, desplaces el tema, o mantengas el tema, desplaces el problema. La fuente impresa, fundamental para arrancar, y después, eso es lo que me pasó a mí, y después aprender a leer paleografía no fue fácil, fue muy complicado, sobre todo por fuera, muy autodidacta, y digamos, las experiencias que he recogido entre muchos de mi generación son muy parecidas. Eso es otra cosa. Por ejemplo, nosotros organizamos talleres de paleografía desde el CEISO para quienes quisieran tener una aproximación a esto, para que tuvieran una formación y no un acercamiento intuitivo. Y bueno, claro, también está el problema de a cuánta gente le interesa, 8, 9. Los que lo pudieron hacer lo aprovecharon muy bien y pudieron pasar a la lectura de documentos con una caja de herramientas como Dios manda, con lo que necesitaban para hacerlo. Y en eso, por ejemplo, yo ya veo una diferencia muy grande entre lo que pasaba en los 80. Y después, en materia de ejercicios, yo creo que a mí me dijeron stalinista cuando yo quise decir, mira, los temas, cuando yo dije los temas que me parece que hay que trabajar son más o menos esto, para esto están las fuentes, son los problemas, el ICANN. Usted es un stalinista. Bueno, sí, puede ser también. No tiene por qué no ser cierto, pero la cuestión de la factibilidad es clave. Vos venís con el objeto de tu deseo, ¿y cuáles son las fuentes con las que te vas a sacar el gusto? ¿Las vamos a inventar? Nosotros no podemos inventar fuentes. No podemos inventar fuentes para trabajar problemas. Y hay fuentes que permiten trabajar determinados problemas y hay fuentes que se resisten a aparecer, siquiera, ¿no? Como le pasa a Andy Beck, que lo contó en el seminario de ayer, que tiene todas las cartas de un ministro hacia otro, pero le falta la vuelta. Bueno, ¿qué es eso? No va a poder. Pero ahí lo que está contando Darío muestra también lo que significa dos puntos de partida tan distintos, y vuelvo sobre todo lo que se hizo bien también, porque claro, yo creo que más allá de todo lo que estamos diciendo Darío y yo, ustedes tuvieron y tienen el acceso a una formación que podrán hacer todas las críticas que quieran, pero que, tiene un estándar. Yo me recibí en el 84, hice toda mi carrera en la dictadura, por lo cual imagínense, sí, entonces yo
inicio concurso para una ayudantía docente con el regreso a la democracia, primer año común, y los profesores que ingresaron y que eran todos más grandes que yo, pero jóvenes, tampoco tenían una formación en investigación que pudieran efectivamente transmitir. ¿Cuáles habían sido en sus accidentadas carreras de exilios internos por lo general de casi todos, el haber formado, me acuerdo, el mítico equipo con José Carlos Chiaramonte, que lo dirigía, que Susana Belmartino, Élida, Silvia Crañolino, Marta Bonaudo formaron parte de ese equipo, que después él siguió trabajando cuando se exilia en México con eso, que fue Mercaderes del Litoral. Entonces, que alguien les dijo también, che, hay un archivo en Paraná, ¿por qué no lo van a ver? Y ahí armaron. Esa había sido la experiencia. Entonces, nosotros aprendíamos todos juntos. Ese era el problema, por lo cual el CONICET para mí no fue un punto de llegada, sino un día vinieron y me dijeron en la apertura democrática, Marta, che, me dicen en Buenos Aires que te presente a una beca de CONICET, y yo no sabía ni qué era CONICET, ni qué era una beca, y menos aún que era investigar. O sea, era algo que no estaba en mi horizonte. O sea, fuimos conejillos de India que tuvimos que aprender sobre la marcha, todos juntos, lo que terminó siendo la profesionalización. Mi generación fue acompañando, es decir, entonces cuando yo terminé sentí que yo tenía que hacer una carrera de grado, y por eso hice Flaxo en Buenos Aires, que me permitió tener, bueno, digamos, una mirada mucho más interdisciplinar en ese momento, y recién después el doctorado en la UBA. Pero, volviendo a lo que vos decías, lo que entonces nos ocurría a los que éramos jóvenes en aquella época y ya estábamos solventados por una beca, es que no sabíamos. Yo por suerte era mecanografiado y eso desapareció de mi archivo. No quisiera encontrar aquel primer proyecto de investigación que presenté a CONICET directamente, pero era ir al archivo desesperada, porque la verdad es que no tenía ni la menor idea de qué era. Tenía una idea muy general con Marta. Bueno, hubo que remontar, ir al archivo sin saber bien qué era lo que uno estaba buscando. Ahora, el sistema era mucho más contemplativo, porque lo que nos exigían era investigar, era el oficio artesanal, y presentar, por lo tanto, anualmente mamotretos como becarios de investigación. Nadie nos decía que teníamos que hacer un posgrado, las becas no eran de posgrado, nada, no existían los posgrados acá tampoco, no existían que ir a Buenos Aires o al exterior, y nadie nos pedía que publicáramos. Si en algún momento publicábamos algo era porque sentíamos que teníamos algo interesante para decir. Entonces, hoy el mundo cambia, es decir, y ahí yo también soy muy crítica, valoro muchísimo la profesionalización, pero creo que estamos dando estímulos a los jóvenes productivistas, los estamos por el propio sistema evaluatorio exigiendo que publiquen. Hoy Alperindongui no podría entrar a la carrera de investigador científico de CONICET, no aplicaría. ¿Por qué? Bueno, porque le exige tal cantidad de artículos en las revistas, eso conduce a yo creo que a una falta de entusiasmo por la propia inquietud investigativa, una apuesta intelectual, conduce a lo que estábamos conversando también, con estas malas señales, a los proyectos plantilla, ¿no? Todo es muy correcto. Y entonces rescato lo bueno y lo malo de cada época en este sentido, pero sí soy consciente que en el punto cero, si no tenés una estructura que te guíe en cómo hacer las cosas, y no tenés un Tandeter, no tenés anidiareses, no tenés, digamos, lo que para vos era el punto de partida, pues se hace muy complicado. Y por supuesto, a los manuscritos después de haber pasado por la cultura impresa en letra
me molde, porque... Sí, por supuesto. Bueno, en este punto podemos abrir preguntas del público, inquietudes, comentarios. No sé si, me imagino que debe haber varios. Sí. ¿Cómo va, Pilar? Hola. Bueno, ante todo quiero felicitar a los coordinadores porque en el caso, yo me recibí hace mucho, en el caso de Darío y Marcela, suena medio tonto lo que voy a decir, pero las casas de ellos fueron las únicas que conocí de los profesores. Ven a cuento a la generosidad. Por ejemplo, con Darío fue la primera vez que hice una reseña crítica de un artículo, con Marcela, Argentina 3, fue la primera vez que deconstruimos un texto y después yo hice el seminario general de ella con ella y era la cuestión de investigación, ¿no? Empezar ya en la carrera de grado, después del seminario regional con él y demás. Creo, en mi caso, por ejemplo, que por eso levanté la mano rápido porque me voy a trabajar, esta cosa de haberme recibido y nunca haber podido meterme en el ámbito universitario a nivel, pensando, como decían antes, a nivel mercado laboral. Apenas me recibí, tuve que salir a trabajar. Creo que el sistema no acompaña mucho en ese aspecto, en el sentido de que, bueno, yo podría haber hecho profesorado, preferí acá porque mi ambición no era mucho más que la docencia a nivel medio, si era de la universidad mejor, pero si no, no importaba tanto. Pero sí, no hay muchas puertas abiertas que se abran en la universidad, será por cuestión financiera, lo que sea, para uno ir metiéndose como escrito y demás. Por lo menos en mi época no era tan abierta la cosa, porque yo soy del sistema viejo, me recibí en el 93, 2003. Por otro lado, lo que veo es, volviendo a la generosidad de los profes, creo que en su momento, excelentes profesores, intelectualmente hablando, y con mucha posibilidad de conversar y demás, pero que no había, tal vez hoy la haya, esta posibilidad de decir, mira, estoy armando un grupo, venite, acercarte. Obviamente es uno el que tiene que ir, pero digo, no había mucho margen para participar más allá de lo laboral, digo, como una cuestión puramente de inquietud intelectual. Otra cosa que a lo mejor poco lindo lo que voy a decir, pero me acuerdo en primer año, Cristina Piano, problemática histórica, no sé si sigue estando, la primera pregunta que nos hizo, y me encantó, dice, ¿cuál es el rol con la sociedad? ¿Cuál es el rol que tiene el intelectual, en nuestro caso el historiador, con la sociedad? ¿Por qué la sociedad no quiere la universidad pública? Hablo del año 94. ¿Por qué la sociedad no quiere y se resiste al financiamiento de la universidad pública? La época de Menem, que ya sabemos lo que fue, las marchas y todo lo que participamos activamente en su momento. Digo, creo que sigue habiendo de parte nuestra, como historiador yo, toda la universidad en general, sigue habiendo una deuda pendiente con la sociedad de decir, ¿para qué? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, estuve en un PIR con Cristina de Bernardi y Díaz Molano, pero yo trabajaba en Historia del Derecho. Compañeros que trabajaban con mucho respeto y mucho cariño, lo digo, si Hammurabi era más importante que Sargón de Akkad, por ejemplo. Tema súper interesante, pero beca de CONICET. Yo digo, a la gente cuando vos le decías, el proyecto de CONICET aprobado fue ese, si Hammurabi o Sargón de Akkad, la gente, la sociedad, la gente de a pie, ¿qué dice? ¿Es prioridad eso? Entonces, así como pasó, con eso puede pasar un montón de veces, y digo, van del medio nuestro, porque la sociedad creo que en ese aspecto dice, bueno, pero ¿qué están financiando? Cuando fue el tema del CONICET y el tema de jerarquizar ciencias blandas, ciencias duras, ¿qué es lo que se está investigando? ¿Vuelve a la sociedad parte de lo que la sociedad aporta, como dice Darío, con el tema de los impuestos y demás? ¿O estamos tan cerrados en nosotros, lo pienso en voz alta, estamos tan cerrados en nosotros mismos que no nos damos cuenta que hay otro ahí que está esperando de nosotros algo más que nuestros debates internos de la profesionalización o no profesionalización? Sí. Bueno. ¿Sí? ¿Quieren que juntemos mano? Bueno, sí. Ahí había otra mano. Sí, porque como eso Sí. Quizá lo voy a sacar un poco de la temática principal del encuentro, que es la investigación, pero mencionaron muchas cosas relacionadas con la formación y con la carrera, y como saben estamos en un contexto de
de reforma del plan de estudio, que inevitablemente se va a hacer, digamos, y que tiene ciertos parámetros, digamos, más allá de lo que uno opine respecto hacia dónde debería ir. Efectivamente hay ciertas cosas que se están dando, ciertas normativas, para empezar con respecto a la cantidad de horas y etcétera, y después ciertas cosas que efectivamente están ocurriendo y que van surgiendo sobre la marcha de la discusión, como por ejemplo que van surgiendo la idea de unas materias nuevas, entre ellas por ejemplo algunas que parecen bastante necesarias, como una introducción a la escritura académica en primer año, algo que por ahí cuesta bastante, pero bueno, cuando uno empieza a combinar todas estas cosas, digamos, la aparición de asignaturas nuevas o la intención de sumar contenidos, por ejemplo, si fuese en investigación o en metodología o lo que sea, con la necesidad de achicar las carreras, de hacer tiempos de recibida más rápido que permitan en todo caso más especializaciones, bueno, a veces son incompatibles esas cosas. Y me acuerdo cuando nos juntamos y empezaron a surgir las primeras discusiones sobre la reforma del plan de estudio, nos juntamos con varios profes a charlar un poco la situación o cómo veíamos las cosas. La mayoría de ellos profes por ahí jóvenes, digamos, que todavía no son de los que dirigen las cátedras, digamos, sino más bien de los cargos intermedios o de los que recién ingresamos a las cátedras, y la mayoría estábamos de acuerdo en que todo contenido era bienvenido, en tanto y en cuanto, en todo caso, como no se puede obligatoriezar todo, porque si no la carrera sería más interminable todavía, en todo caso, bueno, generar más instancias optativas, digamos, es decir, que uno puede empezar ya desde los primeros años a armarse su carrera hacia dónde quiere ir, y si uno a lo mejor quiere dedicarse a la investigación, tiene ese proyecto, se dedique más quizá a una formación relacionada con la escritura o con... y bueno, entonces, y esto lo pensaba mucho en relación cuando ustedes hablaban, yo ya venía pensando en esto de antes, pero cuando ustedes además contaban sus experiencias y fueron hablando de cómo se fue ampliando un poco el campo o las posibilidades laborales, digamos, de la época en la que ustedes se formaron a la de hoy, y cómo se fue ampliando no solo en investigación, sino además, digo, la docencia se fue especializando más. Hoy en día hay docentes muy de perfil docente de nivel superior y otros que se especializan mucho más en escuela media, y eso se ha ido diferenciando, pero además la revolución digital ha generado nuevas formas de comunicación. La divulgación hoy en día es una salida quizás mucho más abierta a mucho más gente que antes, entonces digo, la profesión también se ha ampliado, las posibilidades laborales se han ampliado, y todo eso lleva a que cada vez hay más posibilidades de formarse, pero a la vez la carrera tiene que durar 4 años, o sea, no podemos estar 25 años formándonos. Entonces, mi pregunta es si ustedes, no sé si les parece eso, que estaría bien que la carrera sea quizás más optativa ya de entrada a la carrera de grado, o si por el contrario, si les parece a lo mejor viéndolo de otro lado, que la carrera de grado debería ser algo mucho más enciclopédico, generalista, y que en todo caso después se rebusca, pase a los posgrados, digamos, la especialización que cada uno quiera. ¿Se entendió la pregunta? Sí. ¿Quieren que contestemos estas dos ahora Dale. y después? Para que nos dé un poco de tiempo y... Sí. Martín. Hola Martín. Yo creo que el argumento es un poco adelante, un poco tomado de un abogado del diablo al que no hay que hacerle tanto caso. Porque esto que, por ejemplo, que se hizo muy viral cuando criticaban al CONICET porque había un investigador o un becario, yo no me acuerdo, que había escrito un trabajo en donde en el título figuraba el año de Batman. Hay que trabajar mucho para encontrar algo así, y en general lo raro o lo inespecífico o lo inútil del tema surge de una fatal incomprensión de lo que se está haciendo. De la misma manera que si nosotros vemos en qué consisten los trabajos de física teórica, que son trabajos sobre lo inútil, es decir, sobre algo que no se sabe si en algún momento va a servir para algo o jamás servirá para nada, entonces lo desfinanciaríamos. Y desfinanciar a la física teórica o de financiar algunos pequeños proyectos de historia, de filosofía, de humanidades que tratan temas en apariencia muy poco útiles para la sociedad en lo inmediato, significa herir de muerte un sistema que ecológicamente necesita a estos bichos. Es decir, el sistema de la investigación necesita que se investigue sobre Hammurabi. Yo no sé si está muy bien, yo no creo que nadie se plantee de esto, si Hammurabi era mejor que Sargón. Yo tengo ya mi elección hecha en todo caso, no necesitaría leer el proyecto, pero yo creo que ese tipo de proyectos son necesarios porque para mantener el sistema ecológico de la investigación
es preciso que no se abandonen áreas, perspectivas. Es más, muchas veces hay que aprobar proyectos que a uno le parecen completamente absurdos, pero bueno, en el sistema general eso juega un papel, tiene un rol. Eso me parece importante. Y hacer lo tuyo, el argumento, con toda confianza, porque no sabes el trabajo que le ha costado al tipo que te saca a reducir un proyecto de esto, inútil encontrarlo, porque es uno entre 100.000. Esto es lo que hace también la revolución digital con la mala propaganda, ¿no? Que es para el mal gobierno, como lo dijo Felipe II. Sí, ahí yo coincido en todo lo que dijo Darío, y agregaría además que cuando hemos estado en las comisiones de CONICET este tema aparece porque hay gente que se presenta, mucha gente y muy buena, y no solo de Buenos Aires, con los proyectos Hammurabi, para darle un título grotesco. Y sabemos que el que investiga desde aquí el proyecto Hammurabi no tiene el acceso a, como los investigadores europeos, etcétera, etcétera. Precisamente por eso, bajo el lema de que para poder ser un buen profesor de algo es saludable pasar por la producción de conocimiento, si CONICET o la universidad no financia a este tipo de proyectos, dejamos de tener especialistas para dar las materias de Antigua. Eso está saldado. Entonces, ahí me parece, y sobre todo porque sabemos lo que significa el aprendizaje de lenguas en estos casos. Es decir, tienen que tener una expertise enorme, y por lo tanto ahí, cuando uno mira el tiempo que les lleva a los jóvenes investigadores aprender esas lenguas frente a los que hacemos historia en español, aunque estemos con manuscritos, la diferencia es notable. Entonces, si desaparece la financiación a ese tipo de proyectos, desaparece la posibilidad de que haya gente especialista que pueda darnos esas materias en la formación de los historiadores, que hasta ahora seguimos sosteniendo que son materias fundamentales para cualquier futuro historiador. Y en ese punto voy a la pregunta de